Con ustedes, gracias por ese recibimiento en este país amigo y aliado de Estados Unidos, con el cual compartimos tantas cosas en común, incluso los valores, nuestras historias y nuestros pueblos. Aquí también hay un gran número de ciudadanos norteamericanos que se han decidido mudar y vivir, y creo que es un testamento de la seguridad y la estabilidad de esta república. También compartimos nuestro profundo pésame a esa pérdida que han tenido un oficial a cargo de que se enfrentó a la delincuencia, y eso damos eco a las palabras de usted, que lo más importante que puede proveer un gobierno, un pueblo, es su seguridad, y hay que ser firme cuando uno enfrenta grupos como ese. Hemos tocado varios temas en el día de hoy que nos unen en común. Primero, hablando sobre el 5G y la importancia de tener seguridad sobre eso, es el futuro. Todas las tecnologías que van a avanzar las economías de este siglo va a ser basado en eso, en la telecomunicación y lo demás. Y ustedes han sido muy firmes que nos van a permitir en su país que entren compañías que representen una amenaza a la seguridad nacional, a la seguridad económica, pero enfrentarse a compañías como esa trae consecuencias, trae el chantaje, trae la amenaza, trae actividades para tratar de intervenir y infiltrar los organismos de un gobierno. Y ustedes han sido muy firmes y vamos a seguir trabajando y ayudándolos a ustedes con eso. Relacionado a eso, el tema de ciberseguridad, que también lo enfrentamos en Estados Unidos, pero un país como este, que cada año tiene más de 100 millones de ataques cibernéticos. Eso es inaceptable, y seguiremos trabajando sobre la base que ya tenemos para ayudarlos a tener la capacidad de enfrentarse a esa amenaza. Es una amenaza que viene del extranjero y se usa para tratar de comprometer a su sistema y para amenazar al Estado y amenazar a su economía. Creo que una cosa que se debe hablar, y podemos trabajar en cooperación sobre eso, es desafortunadamente cuando estos esfuerzos existen, hay individuos en poder y en instituciones que se prestan por diferentes razones a apoyar a eso que le hacen daño al Estado y a los intereses de un pueblo. Y vamos a trabajar muy juntos con ustedes a ver qué consecuencias se pueden traer en casos como eso, porque eso no se debe permitir, y lo que podemos hacer para ayudarlos a ustedes a castigar ese tipo de actitud de parte de oficiales y personas que se encuentran en cargos importantes, responsabilidades importantes, pero que no están trabajando a favor del bienestar del pueblo y el interés nacional de su país. Todo lo que podamos hacer para ayudarlo con eso lo vamos a hacer. En términos de la seguridad en general, tienen la amenaza de estos grupos narcoterroristas que utilizan a su país por su geografía como sede de tránsito, y eso trae toda una serie de problemas muy graves. Y vamos a cooperar con ustedes, incluso vamos a investigar y a ver cómo podemos involucrar la DEA y la FBI de Estados Unidos, trabajando bajo sus equipos de seguridad aquí, hacer investigaciones, obviamente investigaciones relacionadas a cosas como la droga que tiene destino a Estados Unidos o otros lugares, y creo que es una arma más que se puede utilizar sobre la base que ya existe de cooperación sobre este tema. Y los felicito por ser tan firmes, porque eso es una amenaza al Estado. Yo estuve aquí por primera y única vez antes, en el 2017, cuando ese problema estaba empezando realmente a encabezarse públicamente, se veía. Y lo que ustedes han hecho es un esfuerzo increíble para enfrentarse a eso, y vamos a apoyarlo 100%. Y por fin, en el tema de migración, que a ustedes lo toca, porque es un país que no solamente lo usan como tránsito, para algunos de destino. Tenemos una economía avanzada, una economía donde hay trabajo, donde hay oportunidad, y muchos se quieren quedar, pero también ustedes han visto entrar por su frontera o intentar entrar a través de su frontera a individuos que no son del continente, del África, del Medio Oriente y lo demás, y han podido, trabajando con nuestras agencias, identificar a varias personas con vínculos al terrorismo que tenían como destino a los Estados Unidos. Así que vamos a seguir trabajando más conjunto que nunca, utilizando sistemas biométricos y lo demás para identificar a estas personas y prevenir que le hagan daño a ustedes o a nosotros, a cualquier país de la región. Termino diciendo una de las prioridades mías es asegurarse que la política extranjera de Estados Unidos es una política en cual es mejor ser amigo que enemigo.
Es mejor ser aliado que alguien que crea problemas, y desafortunadamente eso no ha sido así. Hemos visto bajo varias administraciones el pasado, una queja que yo he tenido consistentemente durante mi vida política en el Senado, de que a veces parece ser mejor enemigo de Estados Unidos que amigo. Si eres amigo, lo ignoran o no lo ayudan y a veces hasta lo critican. Pero si eres enemigo, entonces quieren hacer un arreglo, qué podemos hacer, qué concesiones se le pueden dar. No podemos tener una política que premia al que nos quieren hacer daño y ignora a los países que cooperan tanto con nosotros. Eso va a cambiar bajo el presidente Trump y espero que este tipo de visita como el día de hoy sea seña de que bajo el presidente Trump los Estados Unidos va a ser un amigo de sus aliados y que va a trabajar junto con sus aliados, especialmente un país como este que pensamos que es ejemplo y modelo, que quisiéramos otros países en el mundo que siguieran ese ejemplo. Si pudiera decir unas palabras en breve en inglés. Please go ahead, sir. Lo quieres hacer en inglés también, un inglés perfecto, para que lo sepan. Just briefly, it's important to be here in Costa Es importante estar aquí en Costa Rica. Es un país que, en mi opinión, es ejemplo de lo que queremos que sigan otros países de la región y del mundo, y que tenemos mucho para trabajar juntos. Quisiera felicitar y agradecer al presidente que ha tomado una postura sumamente firme con respecto a 5G y solo permite que los proveedores de confianza puedan licitar. Y es clave porque la tecnología de 5G es la base de todas las tecnologías del siglo XXI y tiene que ser seguro. Y cuando las empresas no son seguras, que están reemplazadas por gobierno, que están representadas por gobiernos como China, que recurre al chantaje y a la presión política, tienen que recibir un castigo correspondiente. Y me parece que es fundamental la manera en que están realizando las tareas en torno a la 5G, porque la ciberseguridad es un tema muy grave. Ellos sufren 110 millones de ciberataques por año. Para un país de ese tamaño es un montón, así que vamos a trabajar juntos para que tengan sistemas de telecomunicaciones seguros y puedan protegerse de ciberataques. También es importante entender que con frecuencia cuando uno se enfrenta a elementos como estos, también quieren socavar sus instituciones, es decir, encontrando personas en el gobierno que deberían velar por los intereses de su país, pero en su lugar son cómplices de estos actores maliciosos. Entonces vamos a procurar trabajar en colaboración con ustedes para identificar a estas personas que aprovechan su cargo en el gobierno para socavar los intereses del pueblo de Costa Rica y a favor de los actores maliciosos. Y con respecto a los narcotraficantes, no es un país productor, sino que por su geografía es un país de tránsito de estas drogas, y ustedes han hecho una labor excepcional para evitar que esas drogas salgan de su país. Y vamos a trabajar en estas exenciones o waivers de hoy que van a impedir la exportación de drogas, pero cuando uno se enfrenta a estos grupos se vuelven violentos, así que tenemos que ver cómo trabajar con ustedes, quizás con recursos adicionales de la DEA y el FBI, para que puedan hacer investigaciones conjuntas con su policía y sus fuerzas del orden para que puedan aprender y llevar a la justicia a estos. Y con respecto al tema de la inmigración, que es una catástrofe, Costa Rica no es un país de origen, pero sí es un país de tránsito. ¿Por qué? Porque es una economía avanzada, a diferencia de otros países que están en la ruta migratoria por la inestabilidad. Por ejemplo, en Nicaragua la situación es distinta, pero muchos deciden irse de Nicaragua. El 20% de la población en este momento es de otros países, pero en el ámbito en el que vamos a trabajar más estrechamente es con el intercambio de datos biométricos, que es algo que vamos a ampliar, porque estamos viendo, ustedes lo vieron, hay elementos de todo el mundo, de África, del Medio Oriente, que tienen vínculos con el terrorismo y a los que pudieron detener gracias a los programas de biometría y
que impidieron que hagan quién sabe qué si llegar a los Estados Unidos. Es una alianza importante que vamos a ampliar, vamos a tener vínculos más fuertes que nunca por el intercambio de inteligencia, de datos biométricos en tiempo real y coordinación estrecha para estar seguros de que no sea un país por el que pasen en tránsito y lleguen a otro lugar. Es un honor para mí estar aquí y como secretario de Estado que es una de mis prioridades saber que tenemos una política exterior fuerte que brinda apoyo y recompensa a nuestros amigos. Hace mucho que no es así. Como dicen, es mejor ser enemigo que amigo, porque si uno es amigo lo dejan de lado, pero si son enemigos hacemos concesiones, negociamos y todo, y eso tiene que cambiar. Tenemos que tener una política exterior en la que nosotros afrontemos con toda la firmeza a los que quieren hacer daño, pero apoyar férreamente a los que trabajan estrechamente con nosotros. Y en el caso de Costa Rica es un modelo que esperamos que sigan otros países de la región y del mundo. Gracias. Muchísimas gracias al señor Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos.